Hay una frase que escucho todo el tiempo en el consultorio. La escucho de mujeres de 20 y pico, de 40, de 50. La escucho de boca de profesionales, de madres, de emprendedoras. Y cada vez que la escucho se me parte el alma. No porque sea mentira, sino porque sé lo que está tapando detrás. Y esa frase es, no hago esto porque no tengo plata. Parece una explicación razonable, parece honesta y hasta incluso parece responsable, pero lo que yo veo no es una cuenta bancaria vacía, sino que veo a una persona que encontró la excusa perfecta para no encontrarse con eso que quiere realizar o incluso con aquello que le da terror. Y quiero que te quedes con esto que te voy a decir ahora porque es lo más importante que te voy a decir el día de hoy. Tu problema con el dinero no empieza en la billetera, sino que empieza mucho antes y termina mucho más allá de los números. Ahora, si vivís en Latinoamérica, esto te va a resonar con mucha intensidad, porque todo lo que sucede nos lleva a mirar afuera, ¿no? La cuestión de la inflación, la incertidumbre, los sueldos que no alcanzan, los alquileres que se van por las nubes. Y sí, todo eso es cierto, por supuesto que sí, no vine acá a negarlo, ni mucho menos. No vengo a decirte que si pensás lindo el dinero va a aparecer solo, porque eso me parece, con todo respeto, obviamente, una farsa disfrazada de espiritualidad. Lo que sí vine a decirte hoy es algo que ningún economista te va a explicar, porque dos personas pueden estar exactamente en la misma situación económica y viven el dinero de una manera completamente distinta. Una la vive con pánico, otra con calma, una saboteándose cuando parece que todo empieza a funcionar y la otra animándose aunque falte igual. Y esa diferencia no está en la billetera, sino que está en la historia. Y hoy vamos a ir ahí. Quédate, porque lo que vamos a hablar hoy va a cambiar rotundamente la relación que vos tenés con el dinero para siempre. Soy Belén López, psicóloga, y hace años que trabajo con personas que tienen relaciones complicadas, rotas, hasta incluso en guerra con el dinero. Y cuando digo complicadas, no me refiero únicamente a las personas que no llegan a fin de mes, sino que también me refiero a las personas que tienen, que ganan más cada vez, pero que parece que eso nunca alcanza. Me refiero a las personas que se empiezan a autosabotear cuando parece que todo empieza a ir bien. Y a las personas que trabajan como nadie, un montón, muy dedicadas, y que parecería que la línea de llegada siempre se corre un poquito más allá. Perfiles completamente distintos, situaciones completamente diferentes, pero todas ellas con un punto en común, en el cual parece que el dinero se convirtió en su miedo más viejo, más arcaico. Ahora, antes de arrancar con las 5 señales, quiero aclararte lo que este video no es. Este video no es sobre finanzas personales. No voy a hablarte de inversión o de cómo armar un presupuesto o de qué hacer con tus ahorros, porque para eso hay mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo y que tiene muchos más conocimientos sobre eso. Lo que yo hago es algo completamente distinto. Trabajo en la interfaz entre la economía real y la economía del deseo, que es justo en ese punto donde los números se cruzan con la historia personal, con los mandatos familiares y con esos miedos que no tienen palabras, no tienen nombres, pero aparecen justo cuando algo está a punto de cambiar. Porque el dinero no es únicamente un medio de intercambio, sino que podemos llegar a decir que el dinero es un significante. ¿Qué significa decir que es un significante desde la perspectiva psicoanalítica? Que para cada quien tiene un significado distinto. Para algunas personas el dinero puede significar libertad, para otras puede significar un pecado, para otras puede llegar a significar la única manera que las quieran, que las valoren. Para otros puede incluso ser como un castigo que de alguna manera siempre termina llegando. Y el significado que le da cada quien no tiene que ver con el contexto económico, sino que tiene que ver con la historia
personal, con la historia individual. Y hoy vamos a recorrer 5 manifestaciones de cómo esta historia personal, tu familia, tus vínculos, tus miedos más íntimos empiezan de alguna manera a colarse en tu relación con el dinero. Cómo eso que te pasó internamente empieza de alguna forma a manifestarse en lo que te empieza a pasar afuera. Y lo vamos a hacer no para que te sientas culpable, no para que agregues una carga más, sino para que puedas empezar a distinguir qué de lo de tu relación con el dinero tiene que ver exactamente con el contexto externo, situacional de tu país o de donde estés, y qué tiene que ver con algo que te pasó en algún momento y que estás repitiendo casi sin darte cuenta. Porque la crisis que hay afuera es voraz, sí, no lo vamos a negar, pero la crisis que más nos paraliza es la interna, es la que no tiene nombre. Y hoy vamos a intentar ponerles palabras. ¿Comenzamos? Empecemos entonces con la manifestación número 1, que es la lealtad al síntoma familiar. La primera manifestación, y tal vez la más invisible de todas, es lo que llamamos en psicoanálisis la deuda de lealtad familiar. Empecemos con una premisa fundamental. Absolutamente nadie empieza de cero. Todas venimos de una trama familiar que nos precede. Son tramas de deseos, de carencias, de mandatos familiares que nuestros padres recibieron de los suyos y los suyos de otros padres, ¿no? El árbol genealógico, vamos a decirlo así. Y la relación con el dinero es uno de los legados más pesados que podemos recibir como mandato, porque la gran mayoría de las veces estos mandatos no se dicen con palabras explícitas, sino que se transmiten a través de gestos, a través de silencios, a través de frases que dejan de ser opiniones, que se repiten tanto, que pasan a convertirse en verdades universales. Frases como la plata nunca alcanza, los ricos son todos corruptos, nosotros no somos de eso, con lo justo y necesario alcanza, tenemos que ser humildes pero honrados. ¿Te suena alguna de estas frases? En la clínica veo todo el tiempo esto, personas que tienen las herramientas, que tienen el talento, que tienen un contexto que puede favorecerlas, favorecerlos. Y siempre se terminan frenando justo antes de dar el salto, como si chocaran contra un techo invisible. Y ese techo invisible es lo que podemos llamar la historia personal. Ese techo está construido con los ladrillos de los mandatos familiares. Si creciste en una familia donde el dinero está asociado a sacrificio, o donde se repetían frases como somos trabajadores pero honrados, como si el vivir bien y la honradez no pudieran convivir de alguna manera, el ganar dinero empieza a sentirse de alguna manera, de forma claramente inconsciente, como una traición. Ganar más que tu padre, vivir mejor que tu madre, no tener que pasar las penurias que ellos pasaron, se siente como si se tratara de un abandono, como si estuvieras saliendo del equipo, para decirlo de alguna manera. Y acá la cuestión del contexto se suma de una manera muy particular. En países donde gana la incertidumbre y donde tienen crisis cíclicas como el nuestro, muchas familias se unieron para enfrentar este tipo de situaciones económicas. Como si se hubieran dicho de alguna manera, la pasamos mal, pero la pasamos juntos. Y cuando te empieza a ir un poco mejor, cuando no tenés que estar sacrificándote o trabajando muchísimas horas para poder llegar a fin de mes y lo que fuere, empieza a pasarte que de alguna manera tu inconsciente te susurra de forma completamente irracional, que te dice algo así como si no tenés que sufrir para estar bien, ya no sos parte de nosotros. Y es justo en ese punto donde empieza a aparecer el boicot. Aparece ese gasto innecesario e imprevisto, te olvidaste de pagar una cuenta importante, hiciste una inversión equivocada justo cuando todo empezaba a alinearse, empezás a postergar todas esas cuestiones que están relacionadas al dinero y esas no son torpezas, no son olvidos, no es una mala administración, sino que es tu inconsciente de alguna manera devolviéndote al lugar conocido,
al lugar de la carencia, al lugar en el cual alguna vez te sentiste acompañada, te sentiste acompañado, te sentiste parte de tu grupo, de tu clan, que te sentiste como en casa. Y hay algo más que vale la pena aclarar. Esta lealtad no siempre es hacia arriba, sino que también puede ser hacia los costados. Se trata de personas que eligen parejas o amistades que los mantienen de alguna manera en su misma situación, conectadas con la escasez. Porque el sistema, aunque duela, aunque una no esté de acuerdo, aunque una no quiera, es el sistema conocido. Y lo conocido, justamente, aunque lastime, se siente mucho más seguro que lo desconocido, que lo que no se sabe, que lo que no se tiene ni idea. Te lo digo de otra manera. No se trata de mala suerte, no se trata de mala administración, sino que en estos casos la cuestión del dinero funciona como un pasaporte. Y ahora te pregunto, ¿estarías dispuesta a salir de la situación conocida para ir a algo que sea mucho más cómodo y reconfortante para vos, mucho mejor que la situación que han vivido tus padres o que han vivido tu familia, aunque fundamentalmente al principio sientas que ese viaje que emprendés lo estás haciendo un poco en solitario? Si hoy pudieras duplicar el dinero que ganás, ¿te sentirías orgullosa de vos misma? ¿O tendrías alguna punzada, una sensación de culpa por estar haciendo algo diferente a lo que hizo tu familia? Esa frase que se repetía en tu casa, ¿es una verdad económica o es de alguna manera una sentencia que todavía estás cumpliendo? ¿Estás cuidando tu economía o estás cuidando esa imagen de hija sacrificada que tanto te inculcaron tus padres? Pasemos ahora a la manifestación número 2, que es el dinero como sustituto del amor. La segunda manifestación es quizás una de las confusiones más dolorosas que puede hacer el inconsciente. Y digo dolorosas porque realmente las personas que caen en esta dinámica están convencidas que están haciendo algo bueno, están convencidas de que están amando. Y la confusión es esta, confundir el dar con el merecer ser querida. Hay personas que utilizan el dinero como un pegamento vincular. Son esas personas que siempre están ahí para resolver, para invitar, para salvar al otro económicamente. Son las que prestan cuando no pueden prestar, son las que invitan cuando no pueden invitar, son aquellas que están ahí para solucionarle la situación económica incluso antes de que se lo pidan. Y desde afuera uno puede pensar que se trata de una gran generosidad, de que se trata de una persona completamente desprendida y con un corazón enorme. Pero cuando uno trabaja clínicamente con estas personas, empieza a darse cuenta que detrás de esa generosidad sistemática, lo que hay detrás no es abundancia, sino que es miedo. Un miedo que es muy íntimo y que viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Un miedo que no se puede de alguna manera poner en palabras, pero entonces se juega a través del dinero. Y ese miedo es el miedo al abandono. El razonamiento inconsciente, claro está, si pudiéramos ponerlo de alguna forma en palabras, funciona más o menos así. Si yo no puedo pagarte, si no puedo solucionarte las cuestiones económicas, si no puedo aportarte algo que sea exclusivamente material, ¿por qué te quedarías conmigo? ¿Qué tengo yo para ofrecerte más allá de la cuestión específicamente material? ¿Qué tengo yo para que vos te quedes que no se traduzca en objetos materiales? El dinero deja de ser un medio de intercambio y en este tipo de situaciones se termina convirtiendo en una especie de seguro de vida afectivo, en el cual se le da al otro porque no se cree merecer el afecto de ese otro. Entonces se usa la billetera como una manera, inconscientemente, claro está, de comprar la permanencia del otro. Pensemos ahora en ejemplos, porque la realidad es que esto se juega
en la gran mayoría de los vínculos. Pasa mucho en todos los tipos de vínculos. Por ejemplo, en las amistades es ese amigo, esa amiga que paga la cuenta, que invita, que organiza el plan, que pone la tarjeta, porque en el fondo tiene miedo de que si en algún momento dice que no, esa relación de amistad se termine rompiendo. En la pareja, por ejemplo, está quien sostiene económicamente al otro, pero no necesariamente por amor, o mejor dicho, no únicamente por amor, sino también por miedo, porque si la otra persona lo necesita o la necesita económicamente, entonces de esa manera se garantiza la permanencia. Y a su vez también está ese padre, esa madre, que confunde su rol de maternidad o de paternidad exclusivamente con el proveer a ese hijo o a esa hija, en el cual, bueno, se encargan de que todas las cuestiones materiales estén completamente cubiertas. Sin embargo, por fuera de eso, no saben muy bien cómo acercarse a ese hijo o a esa hija, o no saben muy bien cómo hacer para compartir o para que ese vínculo permanezca en el tiempo. Y hay algo que en la clínica es muy importante de poner en palabras y que tiene que ver con que tal vez en tu infancia el amor fue condicionado. Es decir, que te querían cuando te portabas bien, cuando eras buena, cuando no molestabas, cuando cumplías. Y así fuiste entendiendo que el amor es algo que hay que ganárselo, que si no te lo ganás permanentemente, se va. Y ahora de grande seguís reproduciendo esos mismos patrones, pero exclusivamente asociados a la cuestión del dinero. Y acá el contexto económico se termina convirtiendo en una trampa mortal, porque en tiempos de crisis lo que puede suceder es que te sientas de alguna manera imprescindible para el otro. Es como si dijeras, yo te banco, yo te apoyo, yo te sostengo, y ahí lo que termina sucediendo es que se termina dando una dinámica que no es de amor, sino que es de deuda. Al lado de la persona que presta se siente de alguna manera usada porque sabe internamente que está pagando por algo que tal vez debería ser gratuito, o mejor dicho, que es gratuito. El amor se da, se recibe, ¿no? Desinteresadamente. Y lo que pasa es que claramente en esta dinámica ambas partes se terminan sintiendo incómodas de alguna manera, pero ninguno puede ponerlo en palabras porque tal vez el hecho de mencionar esa incomodidad podría llegar a implicar que más allá de la cuestión del dinero no haya absolutamente nada que los una. O tal vez sí, y eso es lo que hay que descubrir. Esta es una de las dinámicas más silenciosas y más destructivas también de los vínculos. Y fundamentalmente es muy difícil de trabajar clínicamente, porque quien está dentro de esta dinámica lo siente como una virtud, como que realmente está dando amor. Y destruir de alguna manera o de ir desarmando esto es realmente difícil porque requiere de muchísimo coraje y requiere fundamentalmente de hacerse una pregunta que es muy difícil de responder, que puede dar mucho, pero mucho miedo, que es, ¿y si yo no tengo nada para dar material, económico, dentro de esta relación? ¿Qué sucede si yo no aporto esa cuestión económica y el otro realmente decide quedarse? Entonces ahora te pregunto, ¿estás siendo generosa o estás ejerciendo de alguna manera algún tipo de control a través de lo económico? Y esta última pregunta, que es la que va mucho más al hueso, es ¿qué parte de vos sentís que no es suficiente, que no alcanza? Entonces estás intentando compensarla a través de lo material. Pasemos ahora a la manifestación número 3, que es la fantasía del cuando tenga. La tercera manifestación es la trampa del cuando tenga. Y lo nombro como trampa no para ser cruel, sino porque realmente lo es. Es una trampa. Parece prudencia, parece responsabilidad, parece decisión razonable, parece hasta incluso madurez, pero muchas veces cuando nos decimos esto, termina siendo más bien un miedo disfrazado de razón o de razonamiento.
La conoces de memoria porque seguramente la usaste o hasta incluso la seguís usando. Cuando termine la crisis arranco mi proyecto. Cuando mi pareja esté mejor, cuando yo esté mejor, cuando los chicos crezcan, cuando ahorre lo suficiente me voy de este trabajo que me enferma, cuando pueda juntar un poco de plata me animo a hacer ese viaje que tantas ganas tengo de realizar. Y esto es una vida entera puesta en la sala de espera de un evento económico o de una circunstancia completamente externa que parece que jamás termina de llegar. Desde el psicoanálisis, esta posición tiene un nombre y es la defensa frente al riesgo de existir. En esta situación, el dinero parece tener como una condición de existencia, como si nos dijéramos, primero tengo que tener para después poder ser. Pero lo que no estamos viendo dentro de esta lógica es que en esta situación el dinero viene a funcionar como una especie de tapón, donde viene a cubrir una falta, como si tuviéramos ese monto mágico o si tuviéramos una suma específica, ahí la vida empezaría a fluir sin ningún tipo de tropiezos. Entonces, cuando eso llegue, nos animaríamos a todas esas cosas. Pero tengo una mala noticia para darte y es que la completud no existe. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, sino que es inherente a la condición humana. Siempre algo va a faltar, nunca todo va a estar completamente alineado. Siempre vamos a querer un poquito más, el contexto siempre puede estar un poquito mejor y demás, pero el punto no es preguntarte cuándo vas a poder acceder a eso, esa suma mágica o ese monto mágico, sino que el punto está en que puedas preguntarte qué es lo que vas a hacer con lo que ya tenés ahora. Y en este punto, el contexto socioeconómico es el cómplice perfecto, porque siempre hay una excusa válida afuera para no mover nada adentro. Y la realidad es que el deseo no sabe cómo te está yendo económicamente y no espera ni que el dólar suba ni que el dólar baje. El deseo es ahora, con lo que hay e incluso también es con lo que falta. Y la parte que más cuesta escuchar es esta, porque si mañana de repente aparecería ese dinero que decís que estás necesitando, es en ese punto en donde empieza el verdadero problema. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces utilizamos nuestra falta de dinero como la excusa frente a nuestra propia falta de coraje. Porque es mucho más sencillo decir no tengo los recursos económicos necesarios para realizar X cuestión, en vez de decir tengo miedo a que esto que quiero hacer pueda salir mal. Postergamos el análisis, postergamos el amor, postergamos esos proyectos que nos importan realmente. Y el punto es que mientras tanto el tiempo va pasando, el tiempo que es el único que no tiene indexación real, se va lenta y silenciosamente. La vida no espera a que tu situación económica mejore para empezar a devaluarse. Y esa es la única devaluación que debería asustarte de verdad. Entonces ahora te pregunto, ¿qué proyecto estás sosteniendo con hilos para esperar que la situación mejore? ¿Es una cuestión de presupuesto o se trata más bien de miedo a que te vaya bien? Si hoy recibieras esa suma que estás esperando, ¿qué otra excusa inventarías para no empezar? ¿Estás viviendo tu vida o estás administrando una espera? Vamos con la manifestación número 4, que es el control como defensa. La cuarta manifestación es el control obsesivo como defensa frente a la incertidumbre. Y quiero ser muy, pero muy cuidadosa en este punto. ¿Por qué? Porque una cosa es que seas buena administrando y otra cosa es que utilices el dinero como una manera de administrar la realidad. Es decir, que una cosa es que seas buena administrando tus propias finanzas y otra muy diferente es que utilices la administración del dinero como el único lugar en el cual te sentís realmente segura. Hay personas que no cuentan gastos para saber qué es lo que pueden comprar, sino que los cuentan como una manera de intentar predecir el futuro.
Son personas que se vuelven contadoras de su propia vida. Cada centavo, cada gasto está bajo una lupa sospechosa. Miran el resumen de la tarjeta 3 veces, 4 veces y tienen un Excel en el cual saben cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto gastaron en cada una de las categorías durante 6 meses y nada, absolutamente nada se escapa de eso. Hasta incluso están mejores administradas que lo que podría ser un contador. Digo, administrar el dinero y saber cuánto entra y cuánto sale es buenísimo, pero lo que estoy queriendo plantear es que hay gente que utiliza este control de manera obsesiva y no importa cuánto se gaste, no importa cuánto entre, no, nada, esos números no son suficientes para terminar de alguna manera de acallar la angustia frente a la incertidumbre. Desde el psicoanálisis esto no lo vemos de ninguna manera como un ahorro, sino que lo vemos más como una especie de defensa maníaca contra el azar, contra el nivel de incertidumbre que tiene la vida misma. La vida tiene ese plus de no saber qué es lo que puede pasar. Y parece que esta defensa apunta justamente a intentar controlar algo de eso. Podemos llegar a decir que el razonamiento inconsciente de alguna manera podría funcionar así, ¿no? De si yo tengo todo bajo control en mis finanzas, si no dejo absolutamente nada librado al azar, entonces nada malo puede sucederme. Tengo el control absoluto de mi situación financiera, entonces, de alguna manera, tengo el control de mi propio destino. Entonces, en este punto, el dinero funciona como una armadura, ¿no? Como justamente esa defensa frente a la incertidumbre, en la cual, digamos, se empieza a sentir de alguna manera que es lo único que se puede manejar. Si eso se tiene bajo control, bueno, hay algo del destino, hay algo de ese no saber qué es lo que puede pasar, que dentro de todo está bajo control, está administrado. Todo esto claramente así, entre muchas comillas. Y acá el contexto se vuelve completamente perverso, para decirlo de alguna manera, porque en economías inestables lo que termina pasando es que el sistema te da la razón, ¿no? Te dice que sí, que te tenés que cuidar, que tenés que estar alerta, que tenés que cuidar cada centavo que entre. Y hay algo de real en esa cuestión del cuidado, de que si vos no lo haces, nadie lo va a hacer por vos, eso está clarísimo. Hay una realidad en la cuestión de que sí, hay que ser cuidadosa. Pero de lo que estamos hablando en este punto es cuando ese cuidado del dinero se vuelve el eje principal de la vida de una persona. Entonces ahí no es simplemente una cuestión de cuidar el mango, vamos a decirlo así, sino que se trata más de algo que se vuelve un poco más direccionado hacia lo material, hacia lo económico, ¿no? Son personas que, aunque tengan lo necesario para estar bien, viven en una situación permanente de escasez subjetiva, vamos a decirlo así. No se permiten hacer determinados gastos aunque puedan, no se permiten invertir en cuestiones que les generan placer, y si lo hacen, en el caso de que lo hagan, podría después generar una cuestión más ligada a la culpa, a la justificación, al malestar, porque sienten de alguna manera que en cualquier momento las pueden estafar o pueden sentir que el bienestar es algo provisional, de que tienen que estar permanentemente alerta para no perder su posición lograda. Entonces son personas que rumian todo el tiempo en relación a la cuestión económica, aún así teniendo los medios necesarios para poder tener espacios de disfrute y espacios de placer. El problema con esta cuestión del control obsesivo es que no solamente cansa, sino que esa armadura de alguna forma tampoco discrimina, ¿no? Porque el control meticuloso lo que hace es no permite que entren los golpes, vamos a decirlo de esa manera, pero tampoco da la posibilidad a la conexión con el placer, con el disfrute, con la espontaneidad, con el deseo fundamentalmente. Y todo lo que tenga que ver con el porvenir, con la incertidumbre de lo que puede llegar a suceder, se termina viviendo como una amenaza y se está en un estado de alerta permanente, intentando predecir algo que de alguna manera, valga la redundancia, no hay forma de predecir. No podemos predecir qué es lo que puede pasar de acá a 1 año, 2 años, 5 años, y menos en economías como las nuestras, ¿no? Si me estás viendo desde Latinoamérica, seguramente entenderás de lo que te estoy hablando. El dinero deja de alguna manera de ser un flujo que permite
la vida y se termina convirtiendo en un tesoro que hay que custodiar. El punto acá es que terminas convirtiendo en la guardiana de tu propio dinero y te desconectas completamente del deseo, de lo que realmente querés hacer. No es como sale en algunos TikToks o en Reels de distintas redes sociales que dice, bueno, yo tarjeteo, Dios proveerá. No se trata de eso, pero tampoco se trata de decir, bueno, nunca me puedo dar unas vacaciones porque no sé qué es lo que va a pasar el año que viene. Y digo, o no me puedo comprar algo rico para comer porque no sé qué es lo que va a pasar el año que viene, etcétera. Estamos hablando de esas cuestiones, ¿no? En donde el dinero ahí se vuelve como algo a lo que hay que estar muy aferrada, dejando de lado un montón de posibilidades, un montón de oportunidades que tienen que ver también con la vida propia, ¿no? Del bienestar propio. Y entonces ahora te pregunto, ¿estás administrando tu economía o estás intentando de alguna manera domesticar un miedo a algo que no tenés manera de controlar? Y por otro lado, ¿cuál es el precio emocional que estás pagando por esa supuesta seguridad que te dan los números? Vamos con la manifestación número 5, que es la deuda simbólica. Llegamos a la quinta y última manifestación. Y esta la dejé para el final no porque sea menos grave, sino porque es la más profunda y es la más difícil también de ver desde adentro, ¿no? Porque muchas veces se puede disfrazar de casualidad, de contexto, de mala suerte. Y estamos hablando de la necesidad de estar en deuda. Hay personas que independientemente de lo que ganen, independientemente de si el contexto mejora o empeora, siempre están con algo pendiente. Si no le deben al banco, quizás le deben algo a algún amigo. Si no es la tarjeta, tal vez pueda tratarse de algún favor pendiente, de una promesa que en algún momento se hizo pero que nunca se pudo llevar adelante. Y se trata de personas que parecería que su estado natural es el deber. No se sabe bien exactamente ni qué se debe ni cuánto se debe, pero hay una certeza absoluta. Hay algo que está en deuda, como si esa deuda fuera parte de la identidad. Para poder entender esto, necesito que distingamos dos tipos de deudas, que si bien entre ellas son muy diferentes, muchas veces conviven y se mantienen mutuamente. Por un lado está la deuda real, que es esa deuda que es específica, la que tiene intereses, la que es hija de la crisis, la que es de los salarios que no alcanzan, de los alquileres que se van por las nubes, de que el contexto termina sacándote todo lo que ahorrás. Esa deuda es real y no la voy a minimizar ni un poquito. Y por otro lado está la deuda simbólica, que la deuda simbólica es esta sensación de verle a nuestra historia, a nuestros padres, a la sociedad, por el simple hecho de existir. Tener esa sensación que es persistente y que es un poco hasta incluso difusa, de sentir que todavía no devolvimos lo suficiente, aunque no sepamos bien ni qué ni a quién. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando no podemos tramitar de alguna manera esta deuda simbólica? Cuando no podemos digerir de alguna forma ese peso interno del no haber devuelto lo suficiente. Cuando no tenemos todavía las herramientas, las palabras para poder trabajarlo. Lo que termina sucediendo es que el inconsciente, que es increíblemente creativo, termina convirtiendo esa deuda simbólica en una deuda real. Es decir, que la materializa, le pone nombre y de repente siempre hay algo que nunca termina de pagarse del todo, una cuenta que se adeuda, una situación que no termina nunca de estabilizarse del todo. Y en la clínica esto se ve de maneras que son muy distintas. Por un lado, tenés la persona que termina de desendeudarse y rápidamente contrae otra deuda, como si no pudiera de alguna manera tolerar la libertad financiera, vamos a decirlo así. Está la persona que presta dinero, que sabe que no se lo van a devolver, pero aún así sigue prestando. Y también están las personas que encuentran después de determinados movimientos cierta solvencia, cierta estabilidad y buscan inmediatamente la manera de complicarlo. ¿No? Una decisión impulsiva, una compra de más, un negocio que, si uno lo piensa en frío, no tiene ningún tipo de razón lógica. Muchas veces
esta cuestión de estar permanentemente en rojo con la economía, con los números, es la manera que encontró el psiquismo para no crecer del todo. Es la excusa que fue construyendo para no enfrentar la autonomía real. ¿Por qué digo esto? Porque la autonomía real, el convertirte en una persona adulta, implica necesariamente que no le debes nada a nadie y implica también hacerte cargo de que nadie tiene la obligación de salvarte. Poder sostenerte a vos misma o a vos mismo implica aceptar cierta soledad estructural. Esta cuestión de estar en rojo muchas veces implica una defensa frente a ese crecimiento, frente a hacerse responsable de la propia vida, que para muchas, que para muchos puede ser realmente aterrador. Entonces, la deuda termina convirtiéndose en una cadena que duele, pero que también de alguna manera conecta con el otro, que limita, pero que también estructura, que agobia, pero que también nos justifica. Entonces, la pregunta que vale la pena hacerse frente a esta situación es, si de repente ya no le debieras nada a nadie, ¿serías capaz de tolerar, de aguantar esa libertad? ¿O justamente es esa libertad lo que te genera miedo, lo que te genera pánico, lo que te genera terror? ¿A quién realmente le estás debiendo con esas deudas? ¿O a quién le estás pidiendo permiso con esas deudas? ¿Es al banco o es a una mirada tuya del pasado que todavía te juzga de alguna manera? ¿Qué pasaría si decidieras que ya le pagaste lo suficiente a tu historia y pudieras empezar de cero? Si llegaste hasta acá es porque hay algo de todo de lo que venimos hablando que te resonó, que te tocó de alguna manera, tal vez alguna de las 5 manifestaciones, o quizás todas un poquito. Y ahora voy a decirte algo que seguramente no escuchás muy seguido, y es que está bien estar cansada de esta situación. Está bien sentir que el mundo pesa, que parece que el dinero es lo único válido para poder decir estoy bien y parece que es el lenguaje que nunca terminás de entender del todo, que por más que te esfuerces, que por más que trabajes, parece que siempre hay algo que se escapa, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no termina de cerrar del todo. Y ese cansancio es real, no te lo voy a negar de ninguna manera. Sin embargo, hoy no vinimos a hablar de supervivencia, hoy vinimos a hablar de vida. Y la vida, paradójicamente, empieza cuando aceptás que siempre va a haber algo que va a faltar, que siempre va a haber algo que no va a cerrar del todo, pero sin embargo decidís moverte igual, porque no podés quedarte esperando a que el contexto mejore, a que la situación mejore, para vos poder empezar a proyectarte a futuro, a pensarte a vos misma. El movimiento tiene que ser hoy, con lo que hay, aunque falte, porque siempre va a faltar. El movimiento tiene que ser hoy, con lo que hay. Vivimos en una cultura que nos quiere convencer de que el dinero es capaz de tapar absolutamente todos los agujeros. Si tenés la casa, si tenés el auto, si tenés el tratamiento, si tenés el trabajo, si tenés la casa con pileta, la mascota, los hijos, las vacaciones, el viaje soñado, aparentemente, si tenés todo eso, la angustia se va a ir. Pero vos y yo sabemos a esta altura de la conversación que la cosa no es así. El dinero puede comprar comodidad, puede comprar cierta sensación de seguridad, puede comprar incluso tiempo, pero no puede comprar la tranquilidad de saber quién sos realmente. No puede comprar la paz mental de saber que sos suficiente, incluso cuando lo material no alcance. No puede comprar la tranquilidad de desear sin culpa. Y hay algo más que quiero decirte antes de terminar. A lo largo de estas 5 manifestaciones fuimos hablando de lealtades familiares, de amor que se compra, de deudas que se perpetúan, de armaduras que nos terminan aislando de alguna manera y otras cuestiones más que fuimos abordando, pero todo esto no implica una condena.
sino que implica que fueron las herramientas que tu psiquismo encontró para resolver algo que era demasiado. Y lo bueno es que eso fue en tu pasado, en algún momento de tu vida, de tu historia, pero ya no estás más en esa situación. Y lo que te quiero decir es que es posible salir de esa situación. Reconocer que estás en este punto, que hay algo tuyo que se juega en relación al dinero, no implica que seas una persona débil, sino, querida, todo lo contrario. Es el primer paso para empezar a salir de donde estás. ¿El contexto nos golpea? Sí. ¿La situación económica nos pone palos en la rueda? Por supuesto que sí. Pero no dejes que la crisis externa se convierta en tu identidad. No sos la deuda que tenés, no sos el saldo bancario, no sos los mandatos familiares que heredaste y que repetís sin darte cuenta. Sos un sujeto de deseo. Y ese deseo no se devalúa de ninguna manera. No importa si el dólar baja o si el dólar sube, el deseo no se devalúa. Hacerse cargo de la propia economía es, en definitiva, un acto político. Es decirle al sistema, decirle a tu historia familiar, decirle a los mandatos que heredaste, yo valgo, mi tiempo vale, mi deseo vale y cuenta. No porque te vayas a volver millonaria, sino porque dejas de pedir permiso. Empezás a ocupar un lugar. Te autorizás a vos misma, a vos mismo, para empezar a ocupar un lugar en el mundo. Y de esa manera dejas de pedir permiso, dejas de achicarte y empezás a caminar con lo que hay, que ya podés caminar erguida con lo que hay, mi reina, mi rey. Porque al final del día, lo que realmente nos terminamos llevando no es lo que acumulamos, sino son aquellas veces que nos animamos a apostar por nosotras mismas, por nosotros mismos. Muchas veces con miedo, muchas veces con falta, muchas veces con el contexto en contra y todo, pero igual, apostando, caminando, avanzando. ¿Estás dispuesta o dispuesto a perdonarte por tus deudas y empezar a estar o a darle la abundancia que tus deseos se merecen? El dinero es un gran maestro solo si sabemos escucharlo. Si llegaste hasta acá, te habrás dado cuenta qué es lo que hay detrás de esos números. Que estamos hablando de una historia que merece ser contada, una historia que merece ser analizada, una historia que merece ser trabajada. Si conoces a alguna persona que esté pasando por una situación particular con este peso, te voy a pedir que le compartas este video, que seguramente la va a ayudar y mucho. Si consideras que estás en el momento oportuno para iniciar un análisis conmigo de manera virtual, te voy a dejar el enlace de contacto en la descripción del video. Y también te voy a pedir que si esta clase de contenidos te gustan, te suscribas a mi canal para no perderte los próximos temas que vamos a seguir abordando. Y de esa manera también me ayudas a llegar cada vez a más personas que realmente lo necesitan. Como digo siempre, fue un placer compartir con ustedes este momento de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Soy la licenciada Belén López y nos vemos en la próxima.